Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. 15:14, todas las tormentas juntas en vivo con su conductor Esteban Checho y comenzamos a caminar el sendero del Jardín de Franco y la única manera de hacerlo es con él. Franco Felice, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Esteban? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos bien? también. Perfecto. Está un poco gris hoy el día. Sí, No sé cómo se me aprecia hoy porque hay cosas raras con las luces, tengo acá una cortina medio abierta, está todo el día nublado. Sí. Justo estoy en la ventana haciendo lo posible. No, Pero me pero escuchás muy bien. se te ve bien. Viste que en los días de lluvia hay como un filtro general gris, pero se te distingue bien, fuerte y claro. No te ha agarrado, no hay tormenta aún, se largó un poquito, pero aún no estamos en Santa Rosa. Aún no estamos en Santa Rosa, dicen las señoras de mi barrio. Yo me guío por ellas, que son como, viste, que son como un meteorólogo natural, son Terminators del clima. Pero no, todavía no es verdad. Anoche llovió un poco, pero nada grave. Yo esperaba un poco más de pasión en el clima anoche, pero no, nada. Franco es coterráneo mío del barrio, vive en unas calles de casa, así que si llueve en su casa y llueve en la mía. No hay manera de regatear esa Exactamente. situación. Si a alguno le falla el agua o el gas, también es un problema nuestro. Total. Ya nos ha pasado. Y esos llamados, che, tenés agua, tenés gas. Sí. O el peor de todo que es tenés luz, que es Tenés luz, ese es el más terrorífico. el más terrorífico. Franco, a ver, siempre los miércoles tenemos este punto de encuentro. Veníamos, iba a decir con autores contemporáneos, no. Porque, bueno, depende de qué categoría usemos, pero en la última columna la había protagonizado Esteban Echeverría y Domingo Sarmiento, que, no, a ver, en los términos cotidianos no son contemporáneos. No tienen Instagram. Claro, no le conocemos un tuit. Y hoy Exacto. vas un poco más atrás y casi que agarras un poco, para muchos, una piedra fundamental, una parada obligada para comprender la historia de la literatura. ¿Quién es el protagonista del Jardín de hoy, Franco? Antes que nada, muy buena tu oración. Ahí dijiste, entre tantas cosas, comprender la historia de la literatura. Porque primero me parece una frase poderosísima y segunda que es muy acertada porque el autor que elegí para hoy, para hacer un perfil, una explicación, un poco, si es que algo se puede hacer con este autor, porque era sumamente prolífico e importante, tuvo una influencia realmente en toda la literatura mundial, se podría decir. Es un autor que conocemos, aunque sea de nombre todos, lo hemos leído incluso, y es Edgar Allan Poe. Ya el nombre me parece que ya suscita interés entre aquellos que admiramos los relatos de él, los relatos cortos, teniendo en cuenta que fue un escritor que se dedicó casi en la totalidad de su carrera a los relatos cortos, escribió alguna que otra poesía. De hecho, su primera aparición en el mercado editorial fue con una novela, pero fue una novela que nunca tuvo demasiada fama ni éxito, así que en el relato corto. Vos bien dijiste, en la historia de la literatura, estamos hablando de un autor que realmente, más allá de enfrascarlo o de tratar de categorizarlo en un género, en un estilo, en un movimiento literario, que todo eso tiene su nombre propio, podríamos decir, estamos hablando de un autor que influyó, y no estoy siendo exagerado, influyó a toda la literatura y a todos los escritores y a todos los críticos literarios que vinieron después, porque realmente se puede decir que sintetizó e inauguró, en realidad en orden sería inauguró y sintetizó una manera de escribir el relato corto, un estilo propio, y aparte fue como uno de los primeros, si se quiere, uno de los primeros tres, yo elijo tres, pero bueno, esta hay una discusión todavía que nunca se terminó de definir, uno de los tres principales escritores de ficción de la historia, ¿no? Es como que en el movimiento en el que aparece él, que es el movimiento romántico, en la época del romanticismo, comparte el podio con otros dos o tres escritores de ese mismo estilo, de esa misma época, que tienen una idea parecida de lo que es la literatura, pero bueno, el que más triunfó, si se quiere, o el que más trascendió y que al día de hoy, a más de 200 años de nacimiento estamos hablando, es Edgar Allan Poe. Digo más de 200 años de nacimiento sin ser exagerado, porque Poe nace en 1809, él era estadounidense, nace en Boston, nace en 1809, muere en Baltimore, también parte de Estados Unidos, en 1849. Solamente tenía 40 años, en una vida súper intensa, súper dolorida, súper sufrida, porque también su vida fue parte de lo que fueron sus creaciones literarias, y es tan interesante su vida personal, su vida amorosa, su vida familiar, su vida creativa, como su obra.
y teniendo en cuenta que vivió solamente 40 años, murió muy joven, bueno, podemos entender que todas estas cosas, que ahora vamos a tratar de desengranar un poco, le ocurrieron en un, Sí, en un periodo de radio tiempo corto. muy... ¿Cómo? No, radio tiempo está mal dicho, una franja de tiempo Una corta, ¿no? franja de tiempo muy corta. Pensá que nosotros ya tenemos más de la mitad de la edad que Claro. él llegó, si lo pensamos así, ¿no? Él, como ya te decía antes, él está inscripto en una... Él comienza a escribir de muy joven, a los 22, 23 años, comienza a escribir poemas, comienza a escribir una novela que, como ya te dije, no trasciende demasiado, pero es realmente en el ámbito del relato corto donde él se vuelve popular, incluso antes de morir, porque es uno de esos escritores que se lo comienzan a apreciar cuando está vivo y no después cuando muere, como le pasa a tantos. Y él, bueno, se mueve en lo que es, como ya te decía, él es parte de un movimiento literario de la década de 1820, 1830, que es el romanticismo. Es el romanticismo, y dentro del romanticismo, el romanticismo gótico. Podemos entender a los cuentos, a los relatos de Edgar Allan Poe como cuentos románticos góticos, sabiendo que él fue alguien que popularizó e instaló, si se quiere, el relato policial, el relato de suspenso, el relato gótico, por así decirlo. Digo por así decirlo porque la categoría de gótico es muy pesada, Sí, como para sí. tratar de desengranarla ahora, todo eso, ¿no? Pero Algo podemos hablar del romanticismo. ¿Cómo? Perdón. No, que pensaba, porque imagino que es algo que se estudia, que hay carreras destinadas a entender eso, pero para los Sí, que por ahí sí. no Sí, estamos yo lo metidos. estoy estudiando hace años y todavía no lo termino de entender, porque es tan extenso, ¿no? Es como que dentro de ese romanticismo gótico, como ya Sí, te digo, lo inaugura Poe con otros dos escritores que eran muy buenos escritores, pero que no llegaron a atender la trascendencia que tiene Edgar Allan Poe, no llegaron a ser tan importantes en su momento. Los voy a mencionar por sí, una cuestión de respeto, porque son parte de este canon del romanticismo. sí, Uno sí. es Nathaniel Hawthorne, un escritor que es conocido principalmente por escribir una novela llamada La letra escarlata, una novela muy, muy buena que la recomiendo, y el otro es un poco más conocido, el otro trascendió un poco más, y es Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. Principalmente se lo conoce por esa obra, por Moby Dick, y por otra novela póstuma que publicó que se llama Billy Budd, Marinero, que bueno, la escribe ya, se muere mientras la escribe y después le rescatan los papeles, pero bueno, son dos autores con pocas obras en comparación a lo que hizo Poe, y son dos autores que se dedicaron a la novela, siendo que Poe se dedicó al relato corto, ¿no? Claro. Dentro del relato corto, sí. No, dije claro. Ah, Pe- pe- perdón, te escuché justo con un delay, pensé que me hacías una aclaración. No, dentro del relato corto de Poe se pueden encontrar los primeros movimientos, el primer movimiento, si se quiere, de lo que fue, ya te digo, lo gótico. Esta idea de lo fantástico sobre lo racional en la literatura de Poe, ¿no? Temas fantásticos, lo exótico vence a lo verosímil, son algunas de las características de los cuentos que él supo poner, digamos, en sus relatos, ¿no? claro. Y hay realmente una obra muy, muy extensa de Poe, muy, muy vasta. A mí me encanta la palabra vasta con B corta, por supuesto, vasta como un adjetivo. Sí. Realmente la obra de Poe es muy completa, pero me parece a mí que si queremos dedicarnos por lo menos, o por lo que a mí me interesa más, que es la parte más macabra de Poe, la parte más oscura, la parte más cerebral, la parte por la que más se lo conoce, que son sus cuentos de terror, son sus cuentos de suspenso, son esos cuentos de terror psicológico que él escribió, son relatos muy breves. Hay 3 o 4 o 5, si podríamos decir, que son como obligatorios, si se quiere empezar a entender a quién fue Edgar Allan Poe, su importancia, que de todas formas su importancia en el mundo de la literatura se puede explayar y se puede escribir muchísimo sobre eso, porque no exagero cuando te digo, y esto lo voy a desarrollar más tarde, no exagero cuando te digo que es difícil encontrar un escritor, y no solamente escritores de ficción, sino también críticos literarios, periodistas incluso, que no hayan hablado de Poe en su carrera. Podés nombrar a cualquier escritor que haya venido después y todos lo mencionan en algún momento, independientemente del género que hayan trabajado, ¿no? Hay un par que incluso argentinos, que bueno, hay un escritor argentino muy famoso, después lo vamos a mencionar, que tuvo una relación estrecha con Poe, no de contemporaneidad, no se conocieron, sino con su trabajo. Sí, sí. Pero realmente la influencia que tiene sobrepasa sobrepasa a su trabajo incluso. Y también marca, sí, también interpretando lo que mencionabas, ¿no? Respecto a el romanticismo gótico, que por supuesto son términos que imagino no corresponden a la definición que manejamos hoy, ¿no? Hoy uno dice gótico socialmente, digo, en la cotidianidad, y parece que pertenece a una franja social, un sector social, es mucho más profundo. Me quedo mucho con lo que dijiste, ¿no? Sin calificarlo como
fantasía o como terror, que serían términos que le van a quedar chicos a Edgar Allan Poe, imagino por lo que vos me comentás, lo inverosímil por sobre lo cotidiano, lo naturalizado, digo. No quiero tirar términos que pertenecen a otras categorías, pero es una puerta abierta a la fantasía en lo cotidiano, a la sobreexageración de lo mundano. ¿Estoy en la página correcta? Sí, sí, tenés una aproximación bastante acertada porque estas características de la obra de Poe y del romanticismo en general, vamos a decir, un poco que van en contra con una corriente anterior que había, una corriente literaria anterior que era el trascendentalismo. El trascendentalismo era mucho más racional, era mucho más, literatura mucho más ligada a los sentimientos, era algo más biográfico incluso. El romanticismo con estos autores, con estos principales tres exponentes que te mencioné, que son Poe, Hawthorne y Melville, un poco como que vienen a patear esa idea, a patear el tablero. De hecho, Poe, a diferencia de los otros dos, Poe renegaba muchísimo del trascendentalismo y hablaba mal de ellos. Los otros dos autores no, eran como que, bueno, entendían su influencia, no estaban de acuerdo con muchas posturas filosóficas del trascendentalismo, pero igual lo consideraban un movimiento importante, pero Poe no, Poe directamente lo defenestraba e incluso Poe trabajó como crítico literario y en muchas de sus críticas literarias que se publicaban en libros, en diarios o en revistas, ataca directamente al trascendentalismo, en lo que es como, para los que nos gusta leer, es como una especie de Avengers, ¿viste? Que están todos contra todos. Sí, es realmente muy interesante leerlo así, pero bueno, no lo vamos a explayar ahora, pero es muy inquietante cómo había entre escritores en esa época, te estamos hablando de 1830, 1840, cómo estaban estos enredos, estas batallas por la obra. Era interesante ver cómo se discutía antes lo que era la literatura y lo que era una obra. Claro. Y Poe, un lugar de privilegio en esto, ¿no? Porque él es como que está presenciando el nacimiento del relato corto y a su vez es uno de los creadores del relato corto, porque en ese momento la novela no estaba en boga, no estaba muy en auge, ¿viste? De hecho, los autores que te nombré, mirá que no es casualidad, los dos autores que te mencioné antes, que se habían tirado más al formato novela, tuvieron un reconocimiento mucho más tardío, porque la novela no era algo, la novela estaba muy ligada a lo que era el trascendentalismo, era como que, bueno, ya está, listo, bueno, escribamos otra cosa. Y ahí es cuando Poe empieza a escribir relatos cortos. Alrededor de 1830, él comienza a publicar en diarios de Estados Unidos relatos bueno, vamos a decir, son relatos de terror, son relatos góticos, de suspenso, y ahí es como que empieza a marcar un poco una cancha. Uno de los primeros relatos que él publica de este género, y que para mí es uno de los mejores relatos de la historia, es uno de los mejores cuentos que, si no lo leyeron, seguramente hay alguna referencia en cualquier lugar, es El corazón del Ator. Es este famoso cuento de Poe publicado en 1832, 1833, que cuenta, bueno, la historia de un personaje, un narrador anónimo, que ya de entrada, ya cuando empieza el cuento, ya como que trata de convencer al lector de que no está loco. Y una persona que te trata de convencer de que no está loca generalmente. Como que está tratando de decir, no, que lo que a mí me pasa, que yo tengo los sentidos muy fuertes, que no estoy loco, que le prometo, querido lector, yo no estoy loco. Claro. Y bueno, narra las peripecias que tiene con un anciano que vive con él, que tiene un ojo deforme, una especie de ojo de halcón, que lo enloquece a este narrador que te estoy diciendo. Y bueno, en 2 o 3 páginas se cuenta cómo es, no quiero spoilear, si bien es un cuento que tiene 200 años, un poco cómo es este enfrentamiento, esta relación entre este narrador que está loco y el anciano, ¿no? Es uno de los, me parece a mí, es uno de los cuentos, no solamente más brillantemente escritos, una prosa envidiable, sino también uno de los clásicos de Edgar Allan Poe. Este cuento en particular ha sido referenciado y parodiado en la cultura popular hasta el hartazgo. Sí. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza es el capítulo de Los Simpsons, donde Lisa tiene una compañera nueva que ella tiene cierta envidia, mejores notas, y está en un concurso de ciencias, y ella esconde un corazón de vaca, ahora no me acuerdo, estoy haciendo memoria. Ella esconde un corazón de vaca abajo del suelo, y bueno, empieza a latir, y bueno, eso es una referencia obvia, exacta, y claramente un homenaje al cuento de Poe, que tiene un final muy parecido con esto. De hecho, hacen un diorama de la escena del corazón del Ator, que late el sitio donde está escondido. Mira, acá tenemos justo, tenemos
Es una maravilla esta producción. Tenemos la escena. Un poco Totalmente. imagino, Fran, por si alguien se está sumando ahora, es Franco Feliz, estudiante de letras en el Jardín de Franco. Edgar Allan Poe es el protagonista de El Jardín de hoy. Vemos la escena de Los Simpsons donde justamente se hace referencia, se parodia a lo que mencionaba Franco respecto a El Corazón del Actor y la escena del capítulo de que Lisa le esconde el corazón a su compañera de clases de la cual tenía envidia. Pensaba, Fran, también mientras vemos la escena, ¿no? La podemos dejar de fondo mientras charlamos, porque está Sí, buena. sí, Un poco, justo me fui para la definición de gótico y romance, que me encantó lo que dijiste porque me ayudó un montón a comprender. Y en ese sentido también un poco ibas antes de eso por el lado de los cuentos, las obras de Poe, que el Star Pack de Poe, como quien dice. sí. Ibas ahí, Bueno. el primero sería El Corazón del Actor y sigue eso, ¿verdad? Sí, yo pienso en El Corazón del Actor como el principal. O sea, si alguien no leyó nunca nada de Poe y quiere encontrarse con el Poe más macabro, más tétrico, más, digamos, el más conocido, el que hizo escuela con este género, yo le daría primero a leer El Corazón del Actor. Y otro cuento que ya es más de terror, es un cuento realmente muy, voy a usar un adjetivo que me encanta y que nunca lo usé, es muy pavoroso, es un cuento realmente muy abrasivo en cuanto a lo que cuenta, es El Gato Negro. El Gato Negro es un relato, es quizás el primer gran relato de terror de la historia, podríamos decir, porque mantiene un ritmo y una... ¿Cómo te explico? Es realmente una experiencia leer El Gato Negro. Yo hace poco, estas noches estuve con insomnio y estuve releyendo muchos cuentos de Poe, y El Gato Negro, leerlo de noche, te juro que es algo, o sea, te mueve un poco, empezás como a mirar a todos lados, si tenés una mascota como que la empezás a ver con otros ojos, es uno de esos relatos que inaugura el género de terror y es realmente muy oscuro y ahí podemos entender un montón de problemas, un montón de síntomas, podríamos decir, que el mismo Poe tenía en su obra, porque también de eso se habla mucho cuando se refiere a su obra, cuando muchos críticos literarios lo señalan durante años y al día de hoy lo siguen hablando, que era, al ser una persona tan sufrida, una persona con una vida realmente desastrosa, porque él, bueno, recordemos, él nace, sus padres se mueren cuando él era muy chico, lo adoptan unos tíos con los cuales no tiene nunca una buena relación, empieza a tomar de muy joven, empieza a consumir drogas, pero su gran problema era el alcohol, comienza a desarrollar diferentes patologías que le empiezan a dar una fama de persona muy nerviosa, porque realmente era una persona muy nerviosa. Él contaba, se ha sabido que tenía muchas pesadillas siempre, y se dice un poco también como haciéndole, como dándole un poco de folclore al asunto, de que todas estas características negativas en su vida influyeron en su obra. Entonces en El Gato Negro es como que tenemos un poco un atisbo, si se quiere, de esa idea, de esa hipótesis, de que Poe pudo haber sido un escritor que gran parte de su obra está influenciada por sus propias pesadillas y por sus propios miedos. Era un tipo muy nervioso. Yo hoy no te pude mandar ninguna foto, pero las fotos de Poe que hay, los daguerrotipos que hay de Poe, vos fíjate que en todas las fotos tiene cara de tipo que está preocupado, tiene cara de nervioso, tiene cara de como me están apuntando con un arma. Su aspecto, aparte, era una persona con un temperamento muy fuerte, era un tipo con una personalidad realmente jodida, Sí. era muy ególatra. De hecho, hace 50 años, se supo que muchas de sus críticas literarias que él hacía, las hacía sobre sus propios libros y las firmaba con otro nombre, diciendo, lean a este escritor, que es una maravilla, lean a este escritor, que lo escribió él mismo. ¿Me explico? Sí, es sí, como sí. que tenía un ego importante. Pero toda esta maraña de problemas, de pesadillas, de locuras, de pesadillas que tenía él, terminan haciendo impacto en su literatura. Y El Gato Negro me parece a mí que es un gran cuento, un gran ejemplo para entender las pesadillas de Edgar Allan Poe. Es un cuento que ahí está, Ahí lo está veo en como pantalla. ocupado siempre, está como, viste, es un tipo que a mí no me genera mucha seguridad. La mueca, los labios triangulados y mirando hacia otro lado. Claramente podemos Sí, decir sí. Un tipo que estaba pensando en otra cosa. Porque Y ahí tenía 30 años, estaba arruinado ya. O sea. claro. Y ese ego que tenía no era un ego que no era un ego hijo del placer, no es que el tipo disfrutaba del ego, era un tipo con un nerviosismo que lo eclipsaba bastante por lo que vos me contás. Sí, totalmente, porque aparte toda su vida estuvo llena de decisiones equivocadas. La más polémica y la que más se ha hablado de él fuera de su obra es que él, cuando tenía 28, 29 años, se casa con su prima, que tenía 13.
O sea, es como fuera de lo que es la obra, y podemos hablar de la personalidad, ya lo presentaba como una persona atípica en todo esto, ¿no? La prima lo amaba, hay muchas discusiones en el medio porque después se dijo que la prima lo quería muchísimo, lo amaba, que la prima se había enamorado de él, pero bueno, Sí. es una discusión que puede terminar, nada, Sí, hablando de sí, otras sí. cosas que no tienen mucho que ver, ¿no? No, no, pero Pero sí, se entiende también que contexto, digo, hay un montón de revisiones, sí, que sí, imagino gente que dedica su vida a analizar a Poe. Tengo una, va por el camino de las parodias, porque me estaba verificando, no tira cualquiera, porque a veces se traspapelan los que no conocemos mucho de un tema, pero sí, acá verificando un poco, algo muy parodiado de Poe. Primero era una pregunta, que era, toma para generar cierto, podemos decir, terror, miedo, quickie, toma elementos cotidianos, digo, no habla de un monstruo que sale de la ventana y te usurpa, sino que, por ejemplo, la que narrabas del gato, la del no me sale decir si es poema o cuento sobre el cuervo, que también fue muy parodiado, fue muy... El Cuervo es un poema. Un El Cuervo es poema. un poema, claro, que quedó la famosa frase Nevermore, nunca Nunca más. más, sí. Es un poema, sí. Es un poema viejo, es una de las primeras cosas que escribió, sí. Sí, y recuerdo, justo conecté con el episodio que mencionaste de Los Simpson, también es parodiado por Los Simpson, el cuervo, y me pareció una cosa, más allá de que tendrá que ver con el guión de Los Simpson, que no viene al caso, una cosa bellísima. Era chiquito, digo, lo vi en una edad muy corta y comprendí, de nuevo, a través de una parodia, un poco es el mensaje potente que tenía el poema de Poe sobre el cuervo, el cual debe ser leído directamente. Pero sí hay algo Sí. icónico en esa forma de narrar y de contextualizar de Poe. Hay algo icónico exactamente en esa forma, porque voy a volver a repetirlo, estamos Sí. hablando de un inaugurador, Claro, ¿entendés? Entonces es claro. como que marca la cancha. Y no solamente hay una forma que se nota en las parodias y en los homenajes, sino que en lo más importante, que es en la influencia. Claro. No hay moderno de 1900 para acá que no haya estado influenciado por Edgar Allan Poe. Podemos nombrar a cualquiera de los escritores de los que yo hablé, para ponerme de ejemplo, ¿no? Sí, sí. Para los escritores que yo hablé en estas columnas, todos están influenciados por Poe, todos han escrito sobre Poe, todos han, bueno, leído, por supuesto, pero ninguno se escapa de la influencia de Poe. Sin ir más lejos, vos antes mencionabas lo cotidiano, como quizás en lo cotidiano aparecía un rasgo de algo sobrenatural que terminaba siendo el elemento principal del relato. Bueno, Stephen King, Shirley Jackson, lo cotidiano, digamos, enmarcado en un momento en el que tenemos un escenario cotidiano, tenemos a la vida, y aparece algo que no lo podemos explicar. Eso un poco aparece de cierta manera, porque como bien vos decís, son relatos que no tienen un elemento sobrenatural muy pesado, muy fuerte, pero tienen algo inexplicable. El gato negro es un excelente ejemplo de eso, porque el gato negro transcurre de manera totalmente racional, si queremos, si tenemos imaginación, hasta que al final aparece el componente sobrenatural, aparece el componente que no entendemos, y ahí es cuando tenemos miedo. Porque Claro. el gato negro es un cuento que sí da miedo. El corazón del actor también da miedo, pero es más sorpresa y es más nerviosismo del suspenso que va construyendo el relato, y porque es realmente un cuento que te pone a prueba la capacidad cardíaca, el corazón del actor. Y no es solamente un juego, te lo digo directamente por el título en inglés, que es The Telltale Heart. The Telltale Heart es como el corazón que cuenta un cuento. Y uno va pensando en el corazón, cómo va latiendo, y uno se va dando cuenta de que a medida que va latiendo y va haciendo ese toc, 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 Sí. nos va enloqueciendo a nosotros, va enloqueciendo al narrador, y vamos entendiendo por qué el narrador hace eso. Y un poco como que nos hace ir respirando más rápido hasta que llega al final, en un momento en el que, bueno, hay un desencadenante, ¿no? Total. Pero hablando de la influencia, como bien te decía, podemos mencionar a cualquiera: Stephen King, Shirley Jackson, Cortázar, Lai Seca. Te estoy hablando de los que nombramos acá, si no podríamos estar todo el día, ¿no? Pero realmente es vastísima la influencia, y hay un último relato de los que vos me habías mencionado antes, de los que yo diría como un starter pack. Hay otro relato que no sé si es un starter pack, pero que a mí me gusta muchísimo, es un relato muy corto, que se llama La Máscara de la Muerte Roja, que un poco habla del miedo que había en Europa, siendo que Poe igual era un escritor estadounidense. Hablaba un poco del miedo que había en Europa después en la época de la peste, ¿no? De la peste bubónica. Entonces, en el relato está enmarcado en una fiesta, en una especie de salón, donde se habla de la muerte roja, que hay una peste afuera. Están todos encerrados en un grupo, una especie de asalto, y se habla de esta muerte roja que acecha y que está cerca por ahí, y que, bueno, finalmente, es un relato cortísimo, tiene 4 o 5 páginas. Realmente al final pasa algo, que no lo voy a decir, por supuesto, pero pasa algo que, desbarata todo, y entendemos ya de entrada
qué es lo que está pasando. Es un relato que el mismo Stephen King lo usó como influencia para El Resplandor. La influencia se mide en kilómetros y aparte, de hecho en El Resplandor, en varias ediciones en español, en el prólogo se menciona una cita de este cuento de La Máscara de la Muerte Roja como referencia obligada a lo que ocurre en El Resplandor. Ese es otro de los grandes relatos. Y ahora nos estamos circunscribiendo, como ya te dije, a lo gótico, lo macabro, la parte más oscura de Poe. También se podría hablar, pero sería súper extenso, de cómo él también introduce o populariza el cuento policial, el cuento de detectives, los crímenes de la calle Morgue, la carta robada, donde le da un tratamiento especial al cuento de detectives, que después, otros escritores como Agatha Christie lo tomaron y hicieron su propia versión. Es muy interesante cómo Poe, en esos cuentos que no son de terror, sino que son cuentos, como te decía, detectivescos, policiales, le da una personalidad muy fuerte al detective, lo hace un detective sensible, que se equivoca, que tiene como también una mezcla entre lo curioso y lo académico, ¿no? Como que es muy humano el detective, pero esos son otros relatos que también, insisto, no es una parte de Poe, sino que es como la parte que menos vamos a desgranar hoy, pero que es súper importante también la figura de Poe como autor del relato policial. Y Fran, también mencionaste algo, porque mencionaste algunos autores argentinos influenciados que han pasado por el Jardín de Franco y que fueron influenciados por Poe, Cortázar y La Iseca, por decir dos, pero mencionaste específicamente al principio uno que, si bien no tuvo relación presencial, relación cercana, sí remarcaste, destacaste su relación. Me interesa mucho eso. ¿A quién te referías? A Cortázar. Cortázar fue lo el más grande traductor de Poe en español. Cortázar tradujo toda la poesía de Edgar Allan Poe, la compiló, y de hecho yo te quiero mostrar acá, lo tenía guardado acá, tengo una edición enorme de los cuentos de Poe. No sé si se llega a ver bien. Un poquito más a tu derecha. Perdón, a tu izquierda. Ahí. Edgar Allan Poe, cuentos completos. Esta es la edición con las traducciones de Cortázar. Mirá lo que es. O sea, fíjate Sí. la obra. Es realmente, no sé cuántas páginas tiene como 930 páginas. El trabajo que hizo Cortázar con las traducciones de Poe y con la biografía de Poe es súper interesante. Más allá de que él se declaró siempre lector de Edgar Allan Poe y hay ciertos atisbos de esa literatura en sus propios relatos, el trabajo de traducción que hizo él es espectacular. Todas las traducciones, es más, te diría que cualquier traducción que hayamos leído de Poe en español está hecha por Cortázar. Te diría que el 95%. Esta es una edición que viene comentada aparte por Vargas Llosa, que la semana pasada lo mencionamos. Es una edición anotada, tiene muchísimo. Bueno, ahí también tenés, viste, Vargas Llosa. Estamos hablando de Vargas Llosa, Cortázar, no sé, La Iseca, todos escritores que no se parecen en nada, todos le deben algo a Poe. Mirá, sí. No solamente desde el género, sino también desde el formato del relato corto. No hay escritor que haya escrito relatos cortos que se sumerjan en la historia del cuento, que no tenga algo que ver, o que no tenga, incluso sin darse cuenta, una influencia o algo que le debe a Poe como escritor en el formato, porque ya te digo, inauguró lo que es el cuento corto. Y yo siempre traigo una parte para leer, un fragmento. Un poco para eso. Sí, bueno, hoy no traje un fragmento, sino que lo que traje fueron 3 testimonios, en realidad son 2, de escritores muy distintos entre sí, pero que son mis favoritos, así que hice un poco de trampa, que hablan de la influencia de Poe y que hablan de la obra de Poe. Uno fue más contemporáneo a él, que es Howard Philip Lovecraft, que es otro gran escritor de terror, es otro de los pioneros del género, siendo que fue mucho más posterior a Poe, porque Lovecraft escribe a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que bueno, estuvo por supuesto muy influenciado por él. Y el otro es, el más grande de todos, que es Borges, que también tuvo muchas palabras con Poe, fue un gran lector de Poe, no lo trabajó nunca, tengo entendido. Hizo una reseña, un prólogo de un libro, no me acuerdo dónde, viejo, en el que habla de su admiración por Poe, pero realmente como para demostrar que nadie escapó a su influencia. No, total. Es muy, obviamente, a lo que mencionaste, pero es hermosa la imagen de La Iseca y Vargas Llosa comiendo en la misma mesa, que es la mesa de Poe. Claro. Es una delicia. Y ahora mencionabas el testimonio primero de Lovecraft y luego de Borges, ¿digo bien? Exactamente, sí. Lovecraft, en una enciclopedia que se compiló a comienzos de 1900, que era la enciclopedia del horror literario, una cosa así, digo una cosa así porque realmente tenía un título larguísimo y no me lo acuerdo, escribió acerca de Poe lo siguiente. Dijo:
Lo tengo acá anotado porque por supuesto no me lo acuerdo. Dijo, Poe nos ha legado la visión de un terror que nos rodea y del gusano que se retuerce y babea en un cercano abismo de nuestra alma. Caló a la raza humana. Es innegable su influencia. Eso es lo que escribió Lovecraft, bastante escueto, bastante corto, cercano, digamos, siendo que también tuvo cierta contemporaneidad con Poe, ¿no? El otro relato que más me interesa a mí, relato no, las otras palabras que más me interesan a mí son las de Borges, sin desmerecer a Lovecraft, ¿no? No es que más me interesen, sino que me parece que los explaya un poco mejor, y están en una enciclopedia que recopiló obras de Poe y dice lo siguiente. En la neurosis, como en otras desdichas, podemos ver un artificio del individuo para lograr un fin. Atención acá. La neurosis de Poe le había servido para renovar el cuento fantástico y para multiplicar las formas literarias del horror. Atención a esa oración, para multiplicar las formas literarias del horror. También cabe decir que Poe le da vida a la obra, le debe su vida a la obra. La historia de las letras occidentales es incomprensible sin Edgar Allan Poe. Muchos de sus escritos son sistemáticas pesadillas que tuvo en vida. Teniendo como referencia también lo que dije antes, ¿viste? Eso de tener una vida tan sufrida, una vida tan golpeada, lo terminaron convirtiendo en el padre de lo macabro. Me parece a mí que es el título que merecería Edgar Allan Poe, así siendo rápido, siendo amarillista, el padre de lo macabro me parece que es como lo que mejor le calza encima. Y Cortázar, bueno, entre sus múltiples traducciones, dijo una siguiente cita que es: la noción de anormalidad se destaca con violencia. Que un poco también me has acordado de lo que vos dijiste antes, esto de la noción de anormalidad se destaca con violencia, porque transcurre todo en un ambiente, se puede decir, familiar, y cuando ocurre algo que es anormal, cuando ocurre algo que escapa a esa normalidad, lo percibimos con violencia. Por ende, nos termina impactando mucho más. Ejemplo más claro para mí, El gato negro. El gato negro, sí, lo mencionabas. La verdad, a ver, siempre en el Jardín de Franco tenemos la oportunidad de, más allá de lo académico, porque estuvo la parte académica, la parte, incluso diría, anecdótica y el incentivo para ir a leer y tener las categorías para ir a leer, sino no tirarse de cabeza al libro, que es algo bellísimo, pero no tirarse sin una categoría previa, sino tener estas categorías para entender quién está detrás y por qué escribe. O sea, suena medio genérico, pero por qué escribe, qué hay detrás de las líneas de Poe. Un montón de datos, desconoció completamente lo de Cortázar, un montón de incentivos. La verdad, Franco, una columna completa, como siempre digo, no quiero repetir los elogios, pero es realmente lo que siento y lo que sentimos. Y celebro mucho esta variación. Muchas gracias. Siempre los fragmentos son bienvenidos, pero esta mesa, este asado que armaste, Lovecraft, Borges, una variación interesante. La Iseca me salía, Vargallosa, es una variación interesante, totalmente. Y quedaron afuera, no sé, Rubén Darío, no sé, ¿quién más te puedo meter? Rubén Darío, un poeta nicaragüense, incluso él, un poeta nicaragüense hablando de Edgar Allan Poe, le dedicó un prólogo incluso de un libro que se llama Los Raros. Cualquier escritor que se te ocurra, cualquier escritor de ficción que se te ocurra, algo le debe a Poe, algo tiene que ver con Poe, aunque no se dé cuenta, pero todos lo destacan y lo mencionan, y bueno, un poco hacer este asado entre todos es interesante, ¿no? Total. Para ver cómo llegan las influencias, y como bien dijiste antes, tirarse de cabeza el libro está buenísimo. Colecciones de Edgar Allan Poe, hay millones, es un autor que está publicado y editado en demasía, se consiguen de todos. Acá tengo otro, bueno, lo tengo más lejos, otra colección de él. Las colecciones de cuentos de él están todas bien hechas, están todas bien compiladas, bien traducidas. Cualquier cuento de él, cualquier relato es realmente apasionante y nervioso, ¿no? Como un poco para entender la cabeza y el cerebro de este pobre tipo, decimos, nos dejó un legado interminable, pero con una vida muy sufrida. Murió muy joven, como ya te dije. Murió, nunca se supo bien cómo murió, porque hay una mezcla entre que murió por problemas del alcohol, por problemas de drogas, por problemas cerebrales, de delirio. La verdad que una persona muy, muy sufrida, pero bueno, su obra es incalculable y su influencia es monumental. No. Franco, ha sido un placer recorrer este sendero, en este caso Edgar Allan Poe en el Jardín de Franco. Es Franco Feliz en pantalla, estudiante de letras, lector empedernido, cinéfilo voraz. Gracias por tener esta bendita columna cada miércoles, y en una semana nos reencontramos con otra aventura, si te parece. Dale, nos vemos la semana que viene con otros, y bueno, saludo a todos allá y gracias por el fragmento Simpson, por la producción maravillosa que tenemos. Así que un saludo a todos y bueno.
que sigan bien. Abrazo, Fran, vos también seguí muy bien. Al que Franco Felice, estudiante de letras en la queridísima Universidad de Letras de la Universidad de Buenos Aires, Puan, para los amigos. Edgar Allan Poe, el protagonista de la columna del día de la fecha, este bendito parteaguas que tenemos en la semana para juntar, recabar los incentivos para leer, cosechados por Franco Felice. ¿Quién otro sino?